acabamos de pasar por un proceso electoral. Escuchábamos antes con Alina Duarte esta situación de las elecciones en Perú, de las elecciones en Bolivia, del referéndum que se hizo más que referéndum, la constitución de una constituyente en Chile, las elecciones que va a haber en Chile, donde las encuestas marcan ciertas tendencias a favor de las izquierdas chilenas. Y bueno, todo eso forma parte de un análisis muy importante que se tiene que hacer de los resultados electorales. Tanto para los partidos políticos o principalmente para los partidos políticos, es de suma relevancia el hacer análisis de los resultados, porque no se puede ir a una elección y decir, ya ganamos, ya perdimos y ahora nos esperamos hasta la próxima elección, hacemos changuitos, nos persinamos a ver si nos va bien. Pues, o sea, uno no puede ir a un proceso electoral de esa situación, porque lo más probable es que se pierda o ni siquiera se sepa por qué se ganó, dónde se perdió y por qué se perdió. Por ejemplo, sigue la derecha mexicana insistiendo en una falacia, algo que no es cierto, de querer decir que Morena perdió la mayoría calificada. El análisis de datos también es útil para conservar una memoria histórica, como esta que les estoy compartiendo. Estos fueron los resultados de las elecciones para el Senado en 2018. La mayoría calificada son 86 senadores y Morena obtuvo 42 por mayoría relativa, 13 plurinominales, 55. Pero recordemos que en 2018 se compitió con la coalición Juntos Haremos Historia, con el PT y con el PES. Y como pueden ver en la parte inferior en amarillo, Morena no ganó la mayoría calificada en el Senado en 2018, pues la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo solamente 69 senadores de 86. Sí, la mayoría, eso sí, porque son 128 senadores, la mayoría se obtiene con 64. La coalición ha mantenido la mayoría hasta los próximos 3 años, los senadores duran 6 años en el cargo y se han mantenido con una mayoría, pero no mayoría calificada. Y los resultados del Congreso en 2018, donde la mayoría calificada son 334, podemos observar que la coalición Juntos Haremos Historia, lo que tenemos en amarillo, se quedó con 308 diputados. Tampoco se obtuvo la mayoría calificada. El Congreso está conformado por 500 diputados, la mayoría son 250, quien tiene 251 diputados tiene garantizada la mayoría, pero eso no cambió porque la gente confunde el reacomodo interno que hubo en la coalición Juntos Haremos Historia con la mayoría calificada. Nada que ver, nada que ver. En el lado izquierdo tenemos las votaciones importantes, son las de mayoría relativa. Morena ganó 106, con 85 plurinominales, 191. Después del reacomodo, Morena llegó a 247 diputados. Hubo un reacomodo todavía posterior donde Morena llegó a 253 diputados. Es decir, la mayoría es simple por parte de Morena, pero eso no cambió. Vean la parte de abajo. La coalición había obtenido 308, perdió 307. Es decir, la coalición Juntos Haremos Historia nunca ganó la mayoría calificada en el Congreso. Así es que hay que pedirles a los panistas, a la gente de derecha, que no anden de hocicones diciendo que Morena perdió la mayoría calificada. No se puede perder lo que nunca se tenía. Los panistas perdieron 2 gubernaturas porque estaban gobernando en Nayarit y en Baja California Sur. Ya no van a gobernar, perdieron esas gubernaturas. El PRI perdió 8 gubernaturas, pero Morena nunca perdió la mayoría calificada porque la coalición Juntos Haremos Historia nunca la tuvo.
La otra falacia tiene que ver con el hecho de que dicen que Morena perdió Ciudad de México. Pues no, Morena no perdió la Ciudad de México por la sencilla razón de que no estaba en juego la gubernatura de la Ciudad de México, y Claudia Sheinbaum, si Morena hubiera perdido la gubernatura de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ya no gobernaría la Ciudad de México, pero la va a seguir gobernando otros 3 años. Entonces, ¿dónde está que se perdió la Ciudad de México? La vez pasada yo les dije, pero siguen insistiendo de que Morena perdió la mayoría, cuando en realidad Morena mantiene la mayoría en el Congreso, mantiene lógicamente la gubernatura con Claudia Sheinbaum y mantiene una mayoría apretada. Morena perdió la Ciudad de México, no la perdió. Perdió 4 alcaldías. Las alcaldías, en el análogo en los estados, son los municipios. Claro, Ciudad de México está conformada por 16 alcaldías, la pérdida puede ser importante de esas 4 alcaldías, pero si la gente no maneja datos, andan por la vida diciendo una bola de tonterías. Morena no perdió Ciudad de México, Morena no perdió la mayoría calificada en el Congreso, sí sufrió una derrota en 4 alcaldías, pero no suficiente como para perder la mayoría en el Congreso, que se obtiene por el número de votos. Precisamente lo que estamos tratando